Seguimos estudiando los productos de la corrosión de distintos metales. Vamos a ver dos tipos de recubrimiento. Recubrimientos con capacidad de sacrificio y recubrimientos sin capacidad de sacrificio. Bueno, primero vemos los recubrimientos de cadmio y de zinc. Los recubrimientos de cadmio y de zinc son recubrimientos que se sacrifican para proteger a la pieza que recubren. Por ejemplo, el cadmio se utiliza mucho como recubrimiento de los pernos de acero de las aeronaves. ¿Qué es lo que va a hacer el cadmio? Bien, el cadmio es muy anódico, tiene mucha tendencia a corroerse, mucho más que el acero. Entonces, cuando recubrimos al acero con cadmio, el ánodo va a ser el cadmio y el cátodo va a ser el acero. Recordemos que en un proceso de corrosión, el que se degrada es el ánodo exclusivamente. Y es lo que nos va a pasar aquí. El cadmio va a ser el que se vaya a degradar en principio, el que se vaya a corroer, protegiendo al metal base. Además, tanto cadmio como zinc tienen cierta capacidad de pasivado, de tal manera que aunque se corroan, protegen. Así pues, se sacrifican por el tornillo que protegen, el perno que protegen, y además soportan bastante bien las condiciones ambientales y aguantan bastante bien la corrosión. ¿Qué pasa si ese perno del desgaste de ponerlo, quitarlo, va perdiendo ese recubrimiento de cadmio? Bueno, si pierde un poco y me deja el acero del perno al aire, todavía lo sigue protegiendo, porque no protege porque lo recubra y lo aísle del exterior, sino que lo protege porque se sacrifica. Y aunque ambos estén en contacto con el medio ambiente, solo se va a corroer el cadmio. ¿Cuándo se va a empezar a corroer el metal base? Cuando hayamos perdido una cantidad de recubrimiento importante. El cadmio se utiliza bastante en aviación, en recubrimientos, el zinc no tanto, pero en la industria en general se utilizan muchísimo los galvanizados, los zincados, en farolas o en postes, en vallas, en todo este tipo de cosas. Muchos herrajes tienen procesos de zincado. Bueno, el cadmio cuando se oxida provoca una suciedad, esos productos de corrosión que tienen una amplia gama de colores, ¿vale? Del blanco al marrón, incluso negruzco, van cogiendo unas tonalidades así un poco diversas, podríamos decir. El zinc es gris claro, blanquecino. Es un color un poco pálido, metálico pálido, podríamos decir. Ya os digo, si veis una farola o este tipo de cosas, una farola de las de iluminación de la carretera, no así una muy moderna o de estas de fundición, ¿de acuerdo? Sino en este tipo de elementos constructivos. Por otro lado, tenemos recubrimientos de níquel y cromo. Los recubrimientos de níquel y cromo no tienen capacidad de sacrificio, pero soportan muy bien la corrosión. Entonces, una pieza que le hemos dado un niquelado o un cromado, estamos protegiendo el interior de esa pieza. ¿Por qué? Porque lo estamos recubriendo, estamos aislándolo del exterior y tanto níquel como cromo tienen una resistencia a la corrosión muy importante, pero ya no tienen capacidad de sacrificio. Allí donde pierda el cromo o el níquel y deje al aire el metal que estamos protegiendo, ese metal se va a corroer ahí, en donde hemos perdido ese cromado o el niquelado. Bueno, son recubrimientos, tanto níquel, cromo, cadmio y zinc, son recubrimientos electrolíticos. Estos recubrimientos electrolíticos se hacen en una cuba en donde se le aplica un potencial a la pieza, otro potencial al metal con el que queremos hacer el recubrimiento, potenciales eléctricos, y aparece una transmisión de partículas desde el cromo, el níquel, el zinc o el cadmio hacia la pieza y lo recubre. Los recubrimientos electrolíticos de cromo, además de para proteger frente a la corrosión, tienen otras muchas cualidades. El cromado es un recubrimiento muy, muy interesante. Disminuye el coeficiente de fricción,
de esa superficie cromada, aumenta la dureza superficial, con lo que también aumenta su resistencia al desgaste. Si aumenta la resistencia al desgaste, retrasamos la aparición de holguras. Son bastante limpios, son recubrimientos que no tienen mucha tendencia a ensuciarse, ¿vale? Tiene unas propiedades muy buenas los recubrimientos de cromo, además de proteger frente a la corrosión como el níquel. Donde se exija protección a ambiente salino o incluso a ciertas temperaturas, el níquel da unas protecciones particularmente buenas. Pero el cromo también tiene un buen comportamiento, ¿eh? Y eso, tanto cromo como níquel se pasivan, o sea, son muy resistentes a la corrosión y cuando empieza a aparecer esa capa, esa película de corrosión, les protege. Y como ellos están protegidos, protegen al metal que están recubriendo. Y bueno, en cuanto a aleaciones de cobre, nosotros no tenemos muchas aleaciones de cobre, digamos, a nivel estructural. El cobre, de todas maneras, tiene una buena resistencia a la corrosión. ¿Dónde vamos a tener cobre? A ver, en las aeronaves, ¿dónde tenemos cobre? En el sistema eléctrico. En el sistema eléctrico tenemos cobre a montones. El cobre tiene buena resistencia a la corrosión. Pero claro, en el sistema eléctrico muchas veces que aparezca un poco de corrosión me va a generar ahí una caída de tensión, una R, una caída de tensión en un contacto que se me corroa y entonces ya el sistema que está enchufado ahí ya no funciona correctamente. O se me sobrecalienta ese contacto que no hace contacto perfecto, ¿vale? Entonces, aunque tienen buena resistencia a la corrosión, un poco de corrosión puede afectar mucho a los sistemas eléctricos en los que se utiliza. Así que bueno, eso lo tendremos que tener en cuenta. Esa aparición de corrosión en componentes eléctricos que puede tener un funcionamiento notable sobre el funcionamiento de los mismos. El producto de la corrosión del cobre, cuando ésta ha avanzado considerablemente, es en lo que llamamos el cardenillo, que es de un color verde azulón. ¿Vale? Eso es cuando ya la pieza, la corrosión ha avanzado notablemente. Si no, digamos que el cobre corroído o ligeramente corroído pierde el lustre, pero no mucho. ¿Vale? Pero cuando está muy corroído sí que tenemos ese cardenillo de color verdoso, azulado, que nos pueda aparecer. Y bueno, por otra parte, pues el cobre, pues eso, es bastante catódico. No tiene mucha tendencia a ceder electrones y corroerse. Así que eso es bueno para él, pero malo para otros componentes. Si, por ejemplo, utilizamos un tornillo de aluminio para unir un terminal de cobre, pues el tornillo de aluminio lleva las de perder. Así que, bueno, hay que tener cuidado en ese tipo de puntos. Y hasta aquí los productos de la corrosión. Un saludo.